tengo que venir a un dibujito para enseñaros qué es una base de datos. Bueno, pues una base de datos es que es diferente a la hoja de cálculo. A ver, ¿dónde está el lapicito este? La hoja de cálculo esa que hemos visto es como una cuadrícula, así, y que se pueden calcular cosas. Se puede calcular uno con el otro y tal y cual. Una base de datos, digamos que es un montón de datos juntos. Si aquí, por ejemplo, en esta primera columna ponemos nombre, lo típico, ¿no? Imagínate la clase, el instituto. Nombre, apellidos, dirección, asignatura, bueno, no, dirección, teléfono. Esto lo podríamos poner como una hoja de estas, con estos datos, y cada fila ponemos uno. ¿Sí o no? Pero esto sería una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es más para hacer cálculos. Pero en cambio, una base de datos sí que registra estos datos. Esto es de tipo texto. Este de aquí, este de tipo texto, este de texto y este texto. Este en todos son iguales. Pero si pones, por ejemplo, fecha de nacimiento, ya es de tipo fecha. Si pones edad, es de tipo edad. Y entonces con eso puedes hacer un tipo de cálculo. Bueno, pues además que puedes definir los datos dándole como más entidad, le das como, como más cuerpo a los datos, esto se convierte en una tabla. Todos los datos que hayan metidos aquí respecto a los alumnos, bueno, es que esto no le hace gracia de no escribir cuando a mí me interesa. Bueno, pues todos estos datos respecto a los alumnos es la tabla alumnos. Creo que es por esto. La tabla alumnos. Bueno, es que esto ya ves. Bueno, la tabla alumnos. La tabla alumnos es esta. Y aquí vamos a crear otra tabla que sea la tabla asignaturas, por ejemplo. Y las asignaturas es matemáticas, física, no sé qué, no sé cuánto. Cada uno, aquí el nombre de la asignatura, el profesor asignado, duración, yo qué sé, lo que te dé la gana. Entonces aquí tenemos la tabla asignaturas. Asignaturas. Entonces después se puede hacer una tabla relacionada que una los alumnos con las asignaturas, ¿no? Porque un alumno tiene 3 asignaturas y una asignatura la tiene 15 alumnos, ¿vale? Pero después las notas. Este alumno en esta asignatura tiene otra tabla asignada, que son las notas. Claro, esto si lo tienes que hacer con un Excel, a ver cómo leñe lo haces, pero con una base de datos sí que puedes ir juntando tablas cada una con sus datos. Y después, imagínate, porque esta es asignatura, pero imagínate que es ¿cómo se llama esto? La carrera. O sea, una carrera. Bueno, esto escribe fatal, a ver si la próxima es lo mejor. Pues una carrera universitaria tiene 15 asignaturas. Esta está relacionada con esta, ¿no? Y un alumno está relacionado a una carrera. ¿Sí? ¿Y los profesores dónde los ponemos? Pues aquí los profesores, otra tabla de profesores. Son tablas. Y esta tabla, todo esto va relacionado, se relacionan unas con otras. Entonces eso es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas y cada tabla tiene un conjunto de elementos, de campos se llaman. Esto es un campo de un tipo. Tipo dato, 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 tipo numérico, tipo booleano, sí o no. ¿Ha aprobado? Sí o no. ¿Está matriculado? Sí o no. ¿Ha pagado? Sí o no. Esos son los booleanos. Entonces después tú, cuando ya tienes esa base de datos, que las bases de datos se representan así como un cilindro, yo puedo venir aquí y decir, vamos a hacer consultas. La consulta 1. Bueno, imaginar que pone consulta aquí. ¿Cuántos alumnos han aprobado? Y entonces él hace la consulta, pum, 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 ¿cuántos alumnos han aprobado? Porque la consulta es alumnos que
la asignatura y la nota sea superior a tanto. ¿Cuántos alumnos han pagado? Hago una consulta, alumnos que han pagado. ¿Cuántos alumnos ya han aprobado todo y ya han salido de la universidad? Pregunta. Son consultas que se hacen a la base de datos. Esas consultas a un Excel no lo puedes hacer. Entonces, un Excel sirve para muchas cosas, pero es una hoja de cálculo. Para hacer cálculos, para hacer facturas, para empezar a mezclar los datos unos con el otro, para... Ahí está el Excel. Para combinar lo que sea. Para, a lo mejor, este es el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre. Y además voy a hacer un gráfico aquí que me diga cómo hemos evolucionado en la facturación, tal y cual. Y la base de datos es para lo que es, para seleccionar unos datos y tal y cual. Eso es una base de datos. Pues estas son las herramientas. Repetimos otra vez las herramientas para hacer un resumen. El Word, procesador de textos para escribir. Excel, hoja de cálculo para hacer cálculos de cosas. PowerPoint para hacer presentaciones y enseñárselo a los jefes. Outlook para enviar correos. Y ¿este cuál era? El Access. Esta es para el Access, que es la base de datos. Base de datos hay muchas. Este tiene el Access y también tiene sus limitaciones. Pero base de datos hay un montón. Y después otras herramientas que se pueden hacer servir. Es que las tenía por ahí, pero he perdido el correo. Es el Teams, por ejemplo, que es para hacer charlas, para unirse unos con otros y hacer charlas virtuales y el compartir archivos online, todo esto. Y después hay otro sistema que es el almacenamiento compartido, el Google Drive o ¿cómo se llama aquí en el Microsoft? El Drive, o el Google Drive o el Microsoft, no me acuerdo cómo se llama, aquí está, el Open Drive. Y ese es para compartir archivos. Tú tienes un archivo que lo quieres compartir con fulanito, pero no quieres enviarlo por correo porque pesa mucho. Porque pesa mucho quiere decir que tiene muchas megas. Entonces lo pones en un disco compartido por ahí, en un sitio, un almacenamiento, como si fuera una biblioteca que vas y dejas el documento ahí un momentico y viene el otro y lo coge. Y además, ese sitio está protegido y tú compartes el archivo con quien te dé la gana y tal y cual. Ese es el almacenamiento. Cuando dices, oye, envíame un archivo por el Google Drive, compártemelo, pues se comparte así. Poner el archivo en un almacenamiento compartido. Bueno, pues ahí está toda la explicación. A lo mejor he ido muy rápido, a lo mejor he ido muy poco a poco, a lo mejor me he enrollado mucho, poco. Estas son las herramientas típicas que se usan. Después las empresas lo que pasa es que tienen programas específicos para ellos. Imagínate un programa pues en un supermercado, pues el ordenador que tiene la cajera es un ordenador pequeñito, pero que en la pantalla solo ve lo que es los botoncicos para cobrar, la pistola esa para escanear el código de barras y tal y cual. Es un ordenador, pero limitado. Ella no necesita el Office ahí. Necesita solo escanear, que salgan los precios, los numéricos y que le vaya saliendo el cambio que tiene que dar y todo eso. Entonces ella necesita solo ese programa. Un cajero automático, pues un ordenador también que está ahí detrás, pero el cajero automático ¿qué necesita? Pues necesita que salga la pantallica para que ponga la tarjeta y todas esas cosas, pero no necesita el Office, no necesita un procesador de texto. Entonces digamos que cada empresa tiene los programas que necesita, pero esos son las herramientas de oficina, digamos. Lo que antes en las oficinas, cuando no habían ordenadores, pues ¿qué teníamos en las oficinas? Pues teníamos una calculadora, era típico de la oficina, ¿no? Un fax, un teléfono. ¿El teléfono para qué? ¿Para comunicarte con la otra gente? Pues ahora lo que tienes es el Teams. Un fax para enviar cosas, enviar documentos, pues ahora tienes el correo electrónico. Una libreta para escribir cosas, pues ahora tienes el Microsoft Word, el procesador de textos. Una calculadora, ahora tienes el Excel. Y la base de datos, pues antes tenías pues fichas, que ibas escribiendo las fichas a mano y cada cliente tenía una ficha y tal y cual. Pues entonces ahora, claro, eso se ha modernizado y claro, ahora puedes extraer mucha más información. Hay muchas herramientas, pero estas son las que tiene todo el mundo. O sea, que la usa todo Dios. O sea, es que necesitas esas herramientas para el día a día. Bueno, si necesitáis más cosas, me lo preguntáis, lo ponéis ahí en los comentarios y yo contesto a lo que queráis. Así que, hasta otra.